Hola, buenas, mi nombre es Joaquín Madariaga. Estoy grabando este video para resolver la prueba de SQL. En principio, vamos a abrir la consola y revisar. Voy a cambiar acá. Ahí sí. Bueno, para el primer ítem nos piden revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente. Respeta las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Para resolver el primer ítem, nos solicitan crear tres tablas. La primera, tabla películas, con un ID, que sea la clave primaria, el nombre, tipo de datos varchar, el 55 y el año que sea integer. La tabla tag, también con ID de clave primaria y que sea de referencia con las películas ID para vincular la tabla tag con la tabla películas. Y es necesario crear una tabla que yo la denominé vínculo para poder, valga la redundancia, vincular ambas tablas. En el ítem 2 nos piden insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Vamos a insertar los datos que nos solicitan. Primero en la tabla películas. Ahí ya están insertados los datos. Después de insertar los datos voy a revisar que los datos estén correctamente ingresados en las tablas. Vamos con la tabla tag. Vamos a insertar los datos en la tabla. Ahí están insertados. Y finalmente la vinculación de datos que nos solicitan entre la tabla tag y películas. Ahí estamos con eso. Dejé un ítem para revisar esto, para poder visualizar las tablas. Sería la tabla películas, la tabla tag y la tabla vínculos, en la que podemos ver que hay para la película 1 hay 3 tags asociados, como se solicita, y 2 tags para la otra. Para el ítem punto 3 cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Para esto vamos a ocupar un join. Está ingresado. Y la tabla que nos muestra como resultado muestra los nombres de las 5 películas que ingresamos, el ID de cada película y el total de tags asociados a esas películas. Ocupé un right join para que me muestre toda la tabla, todos los tags, o sea, para que me aparezcan todos los nombres, los tags asociados y que se muestren las películas que tienen 0 tag, pero que también se vean reflejadas en la tabla. Para la pregunta número 4, crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. Y luego agrega 5 datos, 5 usuarios y 5 preguntas. Para el ítem 4, voy a solicitar crear las tablas. Bueno, la primera tabla preguntas, vamos a crear así. Nos pide preguntas, ID de las preguntas de esa tabla, que sea de tipo integer, que sea la clave primaria. El campo preguntas tiene que ser un varchar de 255 y la respuesta correcta un varchar sin límites. Vamos a crear la tabla de usuarios, la cual también tiene un ID de usuarios, la clave primaria, nombre con varchar y la con integer. Y luego la tabla que las vincula, que es la de respuestas, es un poco más compleja. Tenemos el ID de respuesta, la clave primaria, la respuesta que va a ser un varchar, el usuario ID, que es con el que vamos a vincularnos con la tabla de usuarios, y las preguntas ID con la que nos vamos a vincular a la tabla preguntas.
Aquí agregamos las condiciones, donde vamos a tener una llave foránea que se define como FK usuarios, foreign key. Dentro se incluye el usuario ID, que es el campo al cual se vincula, y la referencia que hace referencia a la tabla. Y dentro se incluye el ID usuarios, que es, de dónde se va, es, es a dónde nos vamos a vincular dentro de la tabla de usuarios, que es el apartado ID usuarios. Como en el ítem, vamos a revisarlo acá. Como en el ítem 8 nos solicitan implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario, la prueba de implementación borrada de un usuario. Para esto agregamos la condición que sea un onDelete cascade. En caso de que borremos un usuario, se haga un borrado en cascada y así conservemos la integridad de los datos. Lo mismo para las preguntas. Con eso responderíamos el punto 4 y el punto 5 nos solicita agregar los datos a las tablas. Aquí también agregué un ítem para poder revisar luego que las tablas estén bien creadas. Vamos a ingresar en primer lugar los datos que se solicitan para la tabla usuario. Luego ingresamos los datos. No dejé aquí, que con eso estamos respondiendo la pregunta 5. Bueno, ahí estamos. Voy a dejarlo más ordenado. Vamos a incluir las preguntas. Vamos a correr esto y agregamos las preguntas. Luego las voy a revisar para visualizar las tablas. Y por último, para la tabla de respuestas. Las condiciones que la primera tabla debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios. Esa es la primera pregunta. Vamos a cargar esto. Tengo un error ahí. Ahí sí. Ahí sí. Y tengo ingresado los datos. Vamos a revisar que las tablas concuerden. Ahí generamos la tabla con las preguntas y las respuestas correctas. La tabla de usuarios. Y lo más importante, que es la que la vincula, de la respuesta. En ese caso nos decían que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. La ID de pregunta está respondida por 2 usuarios distintos, como se ve ahí. No. Luego 2, 3, 4, 5. Luego nos dice que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. La segunda pregunta solo está contestada por un usuario. Y las demás respuestas deben estar. Y luego las otras deben estar tienen que tener respuesta incorrecta. Estamos en el 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Para esto también vamos a usar un join, pero que va a tener que vincular las 3 tablas.
Ahí se ve. Contestamos cuánta es la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Ahí se ve las preguntas correctas, el ID de los usuarios y el nombre de los usuarios. Luego para la pregunta 7, por cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Para esto también vamos a usar un join. Olvidé agregar el ítem de pregunta. Y ocupamos un select de ID que estoy solicitando que nos muestre el ID de pregunta, la pregunta, que nos cuente el ID de usuarios, la cantidad de usuarios, lo definimos como total de usuarios respuestas correctas. Esto lo voy a buscar en la tabla respuestas, y la vamos a vincular con la tabla preguntas, y la condición va a ser que las respuestas sean igual a las respuestas correctas. Y eso, y luego de los usuarios, donde los usuarios sean igual a los usuarios ID. O sea, en este caso simplemente va a vincular los usuarios. Y que los ordene por ID de pregunta, que es lo que me interesa, según la pregunta. Porque lo que dice por cada pregunta. Entonces ahí están las preguntas, la pregunta y la cantidad de respuestas correctas que tiene esa pregunta. Luego implementa un borrado en cascada de la respuesta del borrado. Como había comentado anteriormente, esta es la siguiente corta, pero había que cambiar la tabla para que pudiéramos hacer el borrado en cascada. Para mantener la integridad de los datos. Vamos a borrar la tabla de usuarios. Ahí se aprecia que se borró. Aquí lo podemos revisar. Aquí luego selecciono nuevamente la tabla de usuarios. Vemos que ya no aparece. Y si revisamos la tabla de respuesta, tampoco nos va a aparecer el ID de usuario, porque se borró en cascada. Luego para la pregunta 9, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Para esto, vamos a alterar la tabla de usuarios, vamos a agregar la restricción usuarios de edad es de tipo check y que sean menores, que no se puedan ingresar menores de 18. Vamos a agregar la sentencia y vamos a hacer la prueba intentando insertar un usuario que tiene una edad de 17 años. Obviamente nos va a tirar el error. Y finalmente altera la tabla existente de usuario agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Para esto vamos a alterar la tabla y vamos a ocupar una restricción. Vamos a alterar la tabla de usuarios, vamos a agregar el campo email, va a ser un tipo varchar y vamos a agregar la condición que el usuario en la tabla de usuarios y el email sea de tipo único. Y dentro obviamente el campo que vamos a agregar. Y ahí nos aparece que hemos agregado la condición. Con esto finalizo el desafío. Muchas gracias.